Estamos, Fer. Sí, ahora sí, ahora no sé si podrán Sí, sí. entrar todos, digamos. Ya se van a sumar, ya se van a sumar. Bueno, avisarla, ¿cómo se les puede avisar? La verdad que no sé. Ezequiel, por favor, si vos estás dentro del grupo de tus compañeros, decirle que estamos en el mismo link con el que accedieron. Un ratito más, Muy bien. por favor. Bueno. ¿Dónde está? Y ahora. Todavía hay- sí. Sí. Esto es lo que yo quería. Bueno, además se está acoplando, ahí está. No, fraude.
Profe, Sí, dime. Acá ¿me estoy. puede explicar el 6, Sí. A ver, ya lo por vemos. favor? Admitamos unos cuantos chicos más. Ya le avisé. Sí, 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 lo que pasa es que están entrando y los tengo que ubicar, los tengo que ingresar. Eso es todo. Ya lo vemos el 6. Julieta. ¿A dónde está el 6? Ok. Veamos quién más está acá. ¿A dónde está el 6? A ver. 50 minutos. Voy a anotar los datos hasta que se sumen. Ok. La suma y la resta es correcto. Ok. Bueno. El 6 decía que hay que sumar dos vectores A más B con estas características. Eso decía obtener Sí. la suma y la resta de estos vectores. Falta de ese ahí. Ajá. Estos son los vectores. ¿Ustedes lo pueden ver al pizarrón bastante bien o no? Si amplía la imagen. Sí, profe. ¿Sí, no? Sí. Sí. Ok, entonces si yo quiero sumar los vectores, ¿ya? Tengo que hacer A más B. Eso va a ser otro vector que le puedo llamar C. La suma de dos vectores me da un vector. Para sumarlos, yo necesito, si lo voy a hacer analíticamente, necesito saber cuánto valen sus componentes. Y los vectores acá están, no están en función de las componentes en el sistema ortogonal, sino que están en coordenadas polares. Me han dado el módulo y el ángulo, que forma con el eje X medido en sentido antihorario. Yo tengo que pasar de las componentes que están en coordenadas polares a coordenadas cartesianas, rectangulares. ¿Por qué? ¿Mariana? ¿Cómo? ¿No que estaba escuchando un ruido en la voz? No. No. Ok. Entonces, por un lado la componente AX. ¿Cómo la calculo? Haciendo uso de la trigonometría. Será el módulo de A por el coseno del ángulo phi. ¿Cuánto vale el coseno de 0? Valía 1, entonces
AX vale 50 unidades. Y la componente Y de A, eso sería 0, porque el seno Cero. es 0. ¿Ah? ¿Qué es 0? ¿Cómo? ¿Cómo dices? Para Que el... era 0 porque estaba sobre el eje X. ¿Cómo? Que era 0 porque estaba sobre el eje X. Claro, porque decía que estaba sobre el eje X, entonces el ángulo es 0, ya que está sobre el eje X. En cambio, el otro tiene un ángulo de 230, entonces la componente X del vector B será por el coseno de 230. En este caso tengo que multiplicar 30 por coseno de 230. Entonces, si agarro la calculadora, digo 30 por coseno de 230, y eso me da 19,3, creo. Acuérdense, ¿no?, del cuadrante, el eje X, el eje Y. Acá hay 180, 270, en este caso sería por acá. Por lo tanto es negativo, es menos 19,3 unidades. Y la componente Y sería B por el seno de 230. También parece que va a dar negativo, yo digo 30 por seno de 230 menos 23, aproximadamente 23. Entonces, una vez que tengo las componentes de los vectores, en este caso son los vectores componentes, lo único que tengo que hacer es obtener la componente CX, que será AX más BX con su signo. En este caso es 50 menos 19,3. La componente Y, que será AI más BI, 0 menos 23. Y para obtener el módulo del vector suma, ya lo tengo expresado al vector en función de las componentes. En este caso, el vector C lo voy a escribir como, si digo 50 menos 19,3, voy a tener que poner 31 acá, porque puedo poner dos cifras, y esto es menos 23. Entonces esto va a ser 31 versori menos 23J. Ese sería el vector suma. Si lo quiero escribir con la componente y el ángulo, entonces sería la raíz cuadrada, paso de coordenadas polares a coordenadas, de coordenadas rectangulares a coordenadas polares. Entonces, CX al cuadrado más CY al cuadrado, saco C, y el ángulo gamma sería la tangente a lo menos 1 de la componente Y sobre la componente X del vector suma. ¿De acuerdo? Eso sería la suma. Si yo quisiese hacer la recta, o sea, si yo quisiese hacer A menos B... Profe, Sí, dime. profe. Sí, te escucho. Disculpe, pero hay chicos que dicen que están esperando que los autoricen para entrar. Perdona, sí, es que me rayó con esto y no me he dado cuenta. Los tenía ahí en la sala de espera. Eso por llegar tarde.
Ahí está. Bueno, disculpe. Gracias por avisarme. ¿No queda ningún otro? No. Bueno, si quiero hacer la resta A menos B, entonces fíjense, ya no va a ser C, por el que se llame D ahora el vector de diferencia. Entonces acá, las componentes las pongo igual, nada más que acá la diferencia lo voy a tener que restar. Entonces esto va a ser X menos BX, y acá será AI menos BI. Entonces, acá tendrá que ir un menos con menos, se va a hacer más, porque está el menos del BX, y acá menos con menos se va a hacer más también. ¿De acuerdo? Entonces, el vector D, resultante de la resta, ya no va a valer esto. En este caso va a ser 50 más 19, va a ser 69. Y este va a ser más 23, ¿no es cierto? Por supuesto, esto ya no va. Entonces, el anterior era la suma y esta es la recta. Resuelto analíticamente. Si uno lo quiere hacer de forma vectorial, bueno, gráfica, tiene que dibujar los vectores en una escala apropiada. Te voy a compartir una pantallita para mostrarte el caso. Esta, por ejemplo. A ver. ¿Dónde está? Esta te digo. Entonces, si no es el caso, pero es para ejemplo, si este es el vector A y este es el vector B, bueno, hago la suma y me da el vector suma. Si este fuese el vector A, para hacer la suma gráfica a B le tengo que cambiar el sentido, nada más. Y este sería la resultante. ¿Sí? Por supuesto, los vectores no tienen esta alineación, esta ubicación. Si yo borro esto, de todas maneras, supongo que está grabado, entonces, si yo borro esto para hacer un bosquejo, no voy a hacer un gráfico porque no tengo los elementos de geometría a mano, pero si yo tuviese que dibujar los vectores, primero pondría un sistema de ejes, le pongo el nombre, y ya directamente a A lo tengo acá, sobre este eje. Ahí está el vector A. Y el vector B está a 230, o sea, 90, 180, y le tengo que sumar 50 más por acá. Entonces, acá estaría más o menos el vector B, formando un ángulo de 230 grados. Si yo quiero hacer la suma gráfica de A más B, trazo por el final de B una paralela, por el final de A una paralela a B, sería este el caso, más o menos, por el final de B una paralela a A, y acá tendría el vector suma. Que nosotros, entonces este sería el vector suma, S. Si ahora quisiese hacer A menos B, entonces en vez de dibujar B, dibujo menos B. Este sería el vector menos B.
que tiene la misma dirección, pero sentido contrario. Hago el mismo método, trazo una paralela a A por el extremo final de B. Acá también hago lo mismo. Y este de acá, lo hagamos con negro para diferenciarlo, sería el vector diferencia. No, sería la diferencia. Entonces, fíjense que la diferencia nos da más grande que la suma, pero bueno, no es. Como son vectores. ¿Quién es esta chica? ¿Me entienden? Como son vectores, bueno. Insisto, es un bosquejo, no está hecho a escala. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, alguien me está pidiendo el link, no sé quién es. Entraba a clase. ¿A dónde está el link? A ver, le voy a sacar una foto, lo más fácil. Disculpen un segundito. Y si yo estaba recién acá, ¿cómo hago para sacar el link de acá? ¿De dónde, Fer? ¿Qué es lo que querés, Fernando? El link de acá del Zoom para pasárselo a alguien. Bueno, fíjate en el vértice superior izquierdo de tu pantalla, donde está el circulito con la I. Sí. Hacele un clic y ahí sale copiar URL. Ese es el link. Perfecto. Está bueno, gracias. Siempre se aprende algo nuevo. Bueno. Uy, ¿qué es eso? ¿Yanina? No sabemos. Bueno, ok. Entonces les estaba mostrando cómo hay que hacer para... Si fuesen más de 2 vectores lo que tienen que sumar, lo único que tienen que hacer es extender el método. En vez de ser A más B, y si hay un C, será más C o más D, etcétera, digamos. Lo que tienen que cuidar es el orden y los signos, por favor, tengan cuidado con los signos. Estén haciendo los cálculos. Si ustedes tienen la posibilidad de comprobarlo gráficamente, van a estar seguros del resultado, digamos. Van a estar seguros del resultado. Si no, si han cometido algún error, digamos, no hay cómo verificar que están en lo cierto. Bueno, lo último que les quería mostrar, acá por ejemplo, ¿ven? A ver, estoy compartiendo esta pantalla, sí. Entonces, este tipo de ejercicios, los vectores empiezan en función de los vectores unitarios. Entonces, hallar el módulo de A más B. Si ustedes lo tienen expresado en coordenadas rectangulares, esto es mucho más simple porque solamente tienen que usar por un lado las X, por otro lado las Y, y después aplicar Pitágoras. En este caso, fíjense, la componente X de A vale 12. La componente X de B vale menos 4. 12 menos 4 es 8. Ya sé que la componente de A más B en el eje X vale 8. Vamos a la componente Y. La componente Y en el eje X, la componente Y de A vale menos 5, en el eje vertical. Y la componente Y vale 11. Menos 5 más 11, ¿cuánto vale? Es 6.
Tengo 8 por un lado en la parte de las X, 6 en la parte de las Y. Entonces aplico Pitágoras para obtener el módulo, porque lo que me piden es el módulo. ¿Y cómo sería? La raíz cuadrada de 8 al cuadrado, que es la componente X de la suma, más 6 al cuadrado, que es la componente Y de la suma. 8 al cuadrado es 64, 6 al cuadrado es 36, 64 más 36 me da 100, y la raíz cuadrada de 100 da 10. Entonces, la opción correcta sería la D en este caso. Bueno, otro ejemplo sería, en vez de hallar el módulo de A más B, hallar el módulo de A menos B, o en fin, hay distintas opciones. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo tienen que encararlo? Los ejercicios. No hay nadie, espera. ¿Hay alguna otra pregunta? Podemos plantear otro ejercicio, si ustedes no están seguros, digamos. Veamos si acá hay otro. Fíjense acá este. Dado los siguientes vectores... Ah, perdón, lo tengo que compartir. Siempre me olvido. Este que está acá. Se tiene dos vectores expresados en función de los vectores... Ah, ese ya está. Vamos al siguiente. ¿Cuál quería mostrar? No, acá está. Este. Dado los siguientes vectores, A tanto y B tanto, el producto escalar entre ambos es... ¿Se acuerdan cómo se definía el producto escalar? No. ¿No? ¿Puede ser la multiplicación de A y B? Claro, ¿qué significaba escalarmente dos vectores? Salgo de la... ¿Cómo se llama? Dejo de compartir. ¿Qué significaba multiplicar vectorialmente dos vectores? Escalarmente dos vectores. Nosotros, en los apuntes que yo le di, y ya estoy viendo que no me dan mucha bolilla, hemos definido dos tipos de multiplicaciones. La escalar y la vectorial. La escalar es la más sencilla de todos. ¿Cómo se define? A escalarmente B, por ejemplo, es un número n, c. N es igual a A por B. Ahora, si yo tengo el vector en función de los módulos, y bueno, será el módulo del vector A por el módulo del vector B por el coseno del ángulo que hay entre ellos dos. Lo escribamos así, ángulo entre A y B. Y es un escalar. ¿Qué quiere decir? Que es un número. No tiene ni dirección ni sentido. Nada. Solo un número. Ah, disculpe. Solo un numerito. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo los vectores? Entonces ustedes me dirán, bueno, pero si me han dado el vector en función de sus componentes, voy a tener que sacar el módulo de A, el módulo de B. ¿Ves qué ángulo hay entre los dos? Bueno, podemos plantearlo al producto vectorial de otra manera. Si es A por B, entonces escribo los vectores en función de sus componentes. Supongamos, será AX por Y más AI por J. Multiplicado AX, perdón, ahora sería BX Y más BY por J. ¿Estamos de acuerdo?
Me quedan 10 minutitos. Uy, le he puesto actualizar. Espero que no me va a pedir plata, seguro. Bueno, no importa. No, no pasa nada todavía, Fer, no pasa nada. Tranquilo, tranquilo. Listo. Entonces tenemos los dos vectores. ¿Y cómo se hacen las multiplicaciones estas? ¿Se acuerdan? Cuando tienen esto, la distributiva con respecto al producto es esto por esto por esto, y después este por este, y este por este. En realidad quedarían 4 términos. Pero fíjense, empecemos con el primero. AX por BX por Y y por Y. ¿Qué significa esta multiplicación escalar? Son dos vectores que valen 1 y que entre ellos forman un ángulo de 0 grados. Entonces, Y por Y va a ser 1 por coseno de 0. O sea, esto vale 1. Por lo tanto, en vez de poner I por I, simplemente lo dejo como está. Tengo que sumar. Ahora sería AX por BI. Pero fíjense, va I por J. ¿Qué pasaría con I por J? Sería 1 por el coseno de 90, pero esto da 0. Entonces, este término, I por J, no aparece. Tampoco aparece el que sigue, que es J por I, porque estamos en lo mismo. Entonces sería más, ahora sí, AI por BI. Entonces, el producto escalar A por B en función de las componentes sería esto. Y solo eso. Multiplicar las componentes X de los dos vectores, multiplicar las componentes Y de los dos vectores y sumarlos. Eso sería todo. Fíjense. Yo estaba compartiendo con ustedes este ejercicio. ¿No? Entonces dice, ¿cuánto valdrá el producto escalar de los vectores, bla, bla? El vector A vale 5, 3 y B 2 menos 4. Dice, tenemos que multiplicar las componentes X de los dos vectores. Sería 5 por 2, 10. Tenemos que multiplicar las componentes Y. 3 por 4, 12. 3 por menos 4, menos 12. 10 menos 12 es menos 2, o sea que la opción correcta sería la C. ¿De acuerdo? Sí. ¿De acuerdo? Si ustedes tienen ahora el producto vectorial de dos vectores, y con eso ya completamos, terminamos, si tienen el producto vectorial, entonces el resultado es otro vector. El resultado es otro vector. Entonces, la multiplicación de A por B ahora ya es un vector C, supongamos. El módulo de A, el módulo de B, por el seno del ángulo que hay entre A y B. Pero ¿qué pasa si ustedes tienen los vectores en función de sus componentes? El vector A por B ya no lo voy a desarrollar, se lo escribo directamente, va a ser AX por, entonces sería I por JK, AX por BI, aquí va acá, menos B, sería AX por BI, K, y AI, sería AI, esto lo tienen que desglosar ustedes un poquito más, por BX, K. Aquí va un menos, ya que este resultado de I por X da menos K. Entonces, si ustedes tienen dos vectores que están contenidos en el plano XY, o sea que solamente tienen componentes en el eje X y el eje Y,
el vector resultante sale directamente en la dirección perpendicular. O sea, perpendicular a ese plano. Quiere decir que están involucradas las tres direcciones de fase. Entonces, les hago un dibujo acá un poco más aclaratorio. Si este es el eje X, este es el eje Y, este es el eje Z. Entonces, si los vectores, por ejemplo, el vector A está por acá, en el plano XY, el vector B está por acá, en el plano XY, el vector C sale perpendicular a este plano. Si es A por B, el vector C saldría para arriba. Esa es la idea del producto vectorial. A, producto vectorial B, el vector C. Y eso, como esto es Y, esto es J, y esto es K, en este caso, solo en este caso, donde los vectores están en el plano XY, el vector sale en el plano C. Es una, digamos, simplificación, ¿no? Si lo tenemos que desarrollar al producto vectorial con vectores que tienen componentes los tres ejes, es un poquito más largo que esto. Simplemente se los doy a modo de ejemplo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Nos quedan unos 3 minutitos. Y ya... ¿Cómo sería el apartado 8C? 8C. El 8. ¿Dónde lo tengo al 8? Perdón. Acá está. El 8C. El 8 dice, da 200 vectores, producto vectorial, producto escalar, y dibuja en una escala apropiada todos los vectores. Y bueno, eso significa que tenés que dibujar el vector A, tenés que dibujar el vector B, y tenés que dibujar el vector que sale de multiplicar A por B. En el producto escalar no tenés que dibujar nada porque es un número. ¿Me entendés? Sí. Para hacer los dibujos les recomiendo una reglita, una escuadra y un semicírculo. Si no, no hay caso. ¿Podemos elegir si queremos hacer gráfica o analíticamente? Cuando vos tengas que resolver, en el caso del cuestionario, porque ahí lo está pidiendo explícitamente, y si no, y si el cuestionario no especifica qué método quiere, vos podés elegir el que vos quieras. Lo tenés que enviar, porque el cuestionario sí te lo pide, y bueno, le sacás una foto a tu dibujo, a lo que vos has hecho, y se lo mandás. Que la foto que saquen, cuando ustedes la vean, sea lo suficientemente clara como para que los demás la entiendan. Ya nos quedan 30 segundos. Bueno, los despido y que tengan un lindo fin de semana. Y que Dios lo ayude. O algún Dios, no sé, que ustedes busquen. ¿De acuerdo? Sí, que no se olviden de la consigna del test, cómo es, recordarles si querés cómo es el test, que son 2 horas. Sí, bueno, ya saben que tienen un par de horitas para entrar y hacerlo, la clave, estén atentos el sábado tempranito, no se acuesten tarde el viernes, no salgan, quédense en la casa este fin de semana, tengan cuidado.